Estimados alumnos y alumnas, en esta 10ª sesión del curso de instalaciones en edificaciones vamos a desarrollar los conceptos básicos de electricidad y las instalaciones eléctricas domiciliarias. Los objetivos de esta sesión son 3: aprender los conceptos básicos de electricidad, aprender acerca de los tipos de corriente eléctrica y el sistema de distribución, y conocer las partes del proyecto de instalaciones eléctricas. Comenzamos con la parte teórica. La electricidad es un flujo de electrones. Es un movimiento de las cargas, o sea, los electrones, al interior del material. ¿Cómo medimos esto? En el sistema internacional, las unidades están en coulombs por segundo, lo cual se denomina amperios. Esa corriente eléctrica, como es un movimiento de electrones, produce un campo magnético, el cual se puede utilizar para generar un electroimán. El instrumento que permite medir la intensidad eléctrica se llama galvanómetro, pero como lo hemos calibrado en amperios, se llama amperímetro. Entonces, eso es lo que se utiliza para medir la intensidad de corriente que pasa a lo largo de un conductor. Hablando de intensidad de corriente, hemos dicho que es el flujo de electrones o carga en un determinado tiempo, ¿no? Entonces la fórmula es como la que vemos acá. La intensidad de corriente es la carga de electrones que pasa en un determinado tiempo. Haciendo un símil a la parte que hemos visto en instalaciones sanitarias, tenemos que en ese caso era el caudal, que representa los metros cúbicos de agua por el tiempo, ¿no? En este caso es algo similar, ¿no? La carga en un determinado tiempo, en este caso es el flujo de electrones en un determinado tiempo, representan la intensidad de corriente, que se mide en amperios. La velocidad de corriente eléctrica es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, y esta puede ser generada mediante medios magnéticos generadores, mediante medios térmicos, químicos, presión, fotoeléctrica. Lo más común que tenemos es crear la energía mediante generadores magnéticos. Las plantas hidroeléctricas, las plantas donde queman carbón, una planta eléctrica, tiene unas turbinas, ¿no?, que al final lo que hacen es convertir la energía potencial, la convierten en energía eléctrica a través de unos generadores. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en este diapositivo. Hablemos ahora sobre los tipos de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, en el mercado hay dos tipos de corriente: la corriente alterna y la corriente continua, o AC/DC, ¿no? AC, Alternating Current, y DC, Direct Current. Y bueno, entonces tenemos que esto, como ustedes saben un poco de historia, Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica y todo el sistema eléctrico comenzó a desarrollarse a partir de estas ideas, ¿no? Se probó en una vivienda, ¿no? Y dijeron, bueno, la electricidad va a reemplazar en temas de iluminación al mundo, ¿no? Y la corriente continua es lo que comenzó a desarrollarse, y al final, bueno, uno de sus trabajadores de Edison, Nikola Tesla, tuvo una idea, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de usar corriente continua, que es un poco más segura, usamos corriente alterna, que es un poco más peligrosa, pero puede ser más eficiente para transmitir energía? Y bueno, entonces los dos se pelearon y cada uno comenzó a desarrollar por su propio lado, a promocionar su corriente eléctrica, porque en ese entonces en Estados Unidos se estaba definiendo qué tipo de corriente era la que iba a ser la predominante en el mundo. Entonces tenían que ganar, había un concurso para hacer los generadores de la estación de las cataratas de Niágara, y al final entre los dos compitieron. Claro, ellos con sus respectivos inversionistas, pues, ¿no? Ellos son inventores, pero tenían inversionistas detrás. Y bueno, al final, afortunadamente ganó la idea de la corriente alterna, porque si no la corriente continua hubiese sido un poco más ineficiente. O sea, entonces, en resumen, la corriente alterna es más peligrosa, pero es más eficiente para transmitir la energía.
Bueno, entonces ese es un poco de historia con respecto a cómo se generó la corriente alterna, que es lo que se utiliza actualmente para la distribución de energía. Bueno, la corriente continua, o direct current en español, en inglés, perdón, es el flujo de cargas eléctricas que no cambia de sentido con el tiempo. Es una corriente que a través del material se establece entre dos puntos de distinto potencial. Entonces tenemos un punto y otro punto, y la diferencia de potencial, eso es lo que estamos indicando. Cuando hay corriente continua, los terminales mayor y menor potencial no se intercambian entre sí. Es erróneo la identificación de que la corriente continua es como la corriente constante. Ninguna lo es, ni siquiera la suministrada por una batería. Es continua toda corriente cuyo sentido de circulación es siempre el mismo, independiente de su valor absoluto. Ya, esto nos estamos refiriendo a que la carga siempre va a ser en una sola dirección. Va a ser positiva y no va a ser positiva y negativa. Vamos a ver cuando veamos la corriente alterna que esto varía, ¿no? El descubrimiento se remonta a la invención de la primera pila voltaica de Alessandro Volta, ese que inventó esta tipo de corriente, ¿no? Bueno, los principios de ese tipo de corriente. Y bueno, Edison fue el que la perfeccionó y la llevó hasta tratar de implementarla como transmisión eléctrica para todo el mundo, ¿no? Pero se utiliza solo para algunos puntos específicos, como por ejemplo las pilas que ustedes tienen en sus celulares o en sus aparatos, bueno, no sé, en el control remoto, ¿no? Entonces, sí se utiliza la corriente continua, ¿no? Pero no es la que es masificada, ¿no? La masificada es la corriente alterna. Bueno, la corriente alterna, como hemos dicho, es alternating current, es una corriente que en la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de representar la variación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda. En general, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas, ¿no? Cuando hablamos de electricidad, o sea, la electricidad está llegando a mi casa, ¿no? Porque en realidad está llegando corriente alterna. O sea, el nombre técnico se haga decir eso, ¿no? Pero sí es la corriente alterna. Bueno, entonces la corriente alterna pasó las limitaciones de que proponía la corriente continua, porque era más ineficiente para la distribución a gran escala, ¿no? Entonces, Nikola Tesla es el que inventó, bueno, no inventó, descubrió, ¿no? Descubrió, inventó una parte de ambas, ¿no? Y la distribución de la corriente alterna fue comercializada por George Westinghouse. Entonces hay un documental interesante de esto si quieren verlo en History Channel sobre los gigantes de la industria, que habla sobre todo este proceso de quién ganó la lucha de las corrientes, ¿no? Bueno, la razón de que sea tan usada la corriente alterna es porque minimiza los problemas de transmisión de potencia. Para poder generar esto necesitamos una serie de transformadores, ¿no? Es fácil hacer la transformación de la corriente alterna. La corriente continua es un poco más compleja, o sea, sí se puede, pero es más ineficiente. Entonces, la corriente alterna, lo que podemos hacer es utilizar transformadores para elevar la potencia o bajar la potencia, y con esto podemos distribuirlo de mejor forma. Bueno, la energía eléctrica transmitida viene dado por el producto de la tensión, la intensidad y el tiempo. Dado que las secciones de los conductores de la línea de transporte de energía eléctrica depende de la intensidad, se puede, mediante un transformador, modificar el voltaje hasta altos voltajes, que se llama alta tensión, disminuyendo en igual proporción la intensidad de la corriente. Esto permite que los conductores sean de menor sección y por lo tanto de menor costo. Además, minimiza las pérdidas por el efecto Joule, que dependen del cuadrado de la intensidad. Entonces, este es el motivo por el cual es más eficiente la transmisión de energía con la corriente continua. Es más fácil elevar de potencia y los cables no van a ser tan gruesos como en la corriente continua, ya que al incrementar la potencia baja la intensidad y con ello también el diámetro de los conductores. Entonces la transmisión es más eficiente, y si es más eficiente es más económica. Bueno,
Una vez que el punto de consumo o en las cercanías, el voltaje puede ser de nuevo reducido para permitir el uso industrial o doméstico de forma cómoda y segura. O sea, en las plantas de generación de energía hay un transformador que eleva el voltaje hacia una alta tensión para que se pueda distribuir a lo largo de todo el país o una región, y después llega a las urbanizaciones, a las ciudades, y hay otro transformador que va a bajar el voltaje a una tensión media tensión. Y después, nuevamente, en una urbanización por ahí hay un transformador que convierte de media tensión a baja tensión y hace que ya podamos usar esa energía y no nos electrocutemos, ¿no? Entonces, es por eso es que es fácil de transmitir, y ese es el modo de distribución, lo vamos a ver en un rato. Las frecuencias que son empleadas, recordemos que la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? Y es el tiempo que demora en la cantidad de veces que demora en completar un periodo. Esa es la frecuencia por sus conceptos de física 3, ¿no? Entonces la frecuencia está entre 50 a 60 Hz. Y bueno, depende del país, ¿no? Cada país tiene una frecuencia distinta y eso está regulado por los organismos competentes. Dentro de la corriente alterna, para uso doméstico, también hay dos tipos, ¿no? A veces hemos escuchado esto. Un tipo se llama la corriente trifásica y el otro es la corriente monofásica. Entonces vamos a explicar cómo es que se generan estas dos ideas. ¿Ya? Entonces, corriente monofásica, miren, acá tengo un gráfico en el cual tengo tres plantas de generación de energía eléctrica, ¿no? Esta es una planta de generación de energía y esta es una ciudad. ¿Ya? Esta es otra planta de energía y es la misma ciudad, la tercera parte de la ciudad, y esta es otra planta y esta es otra ciudad. Ya imaginemos que necesitamos tener, ese es un pueblo grande que ya pues necesita más electricidad y hay una planta que ya no se va a dar abasto. ¿Ya? Entonces, cada una de estas tiene un flujo, ¿no? Es corriente alterna, ¿no? Alterna entre positivo o negativo, ¿no? Y cada uno tiene dos cables para poder abastecer a la tercera parte del pueblo. ¿Ya? Entonces vino un ingeniero y dijo, bueno, pero qué ineficiencia, ¿no? Porque tengo bastantes cables acá, ¿no? Cada uno tiene dos. ¿Y qué pasa si es que mejor lo que hago es elimino estos cables que están acá, los cables de regreso, y conecto las tres plantas de energía y entonces lo conecto de esta forma? Entonces estos tres cables ya no los voy a tener para repartir a toda la ciudad, ¿no? Sino que van a estar conectadas entre las plantas de energía eléctrica. Y bueno, habrá un cable que tendrá que regresar seguramente, ¿no? Un cable que regrese porque he dicho que tiene que regresar la energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Cuando se ideó este sistema? Se dieron cuenta de esto, ¿no? A ver, que en este caso la corriente, en corriente monofásica, va y vuelve, ¿no? Pero en la corriente alterna trifásica, por un lado está yendo la corriente que abastece a todo el pueblo y por las otras líneas de transmisión está regresando lo equivalente a esa cantidad de corriente que está atravesando. O sea, esto quiere decir que este tercer cable no es necesario, ¿no? Entonces, incluso se puede prescindir de ese cable, al cual le llaman cable neutro, ¿no? Entonces, como mágicamente pasaba esto, pues no es arte de magia, sino es por un tema del flujo de la corriente eléctrica, ¿no? Por el mismo hecho que es trifásico, esto se puede hacer. Pero, ¿cómo es que se logra esto? ¿No? Olvidé decir esta parte, ¿no? Esto se puede lograr siempre y cuando las tres estaciones de energía estén desfasadas. La corriente que generan estén desfasadas en 120 grados, ¿no? Si vemos acá la corriente monofásica, todas están alineadas, ¿no? Todas tienen la misma fase, la misma distribución. Pero en este caso están desfasadas, ¿no? Una planta comienza acá, la otra comienza más acá y otra más acá. Están desfasadas en 120 grados. Y por este motivo es que se puede dar esta transferencia de energía. En lugar de que se sumen tres intensidades de corriente y regresen tres intensidades de corriente por este cable, lo cual sería que sea muy grueso, ¿no? En lugar de eso, como están desfasadas por este cablecito de acá, no pasa ninguna corriente. Y entonces la eficiencia es esta: 6 cables versus
3 cables.